Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo estudio. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy relevante, la muerte de los santos y la esperanza de la resurrección. Y la Biblia habla mucho de este tema. Vicente, mira, por ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 12, la Biblia empieza diciendo: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido a Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que durmieron. Interesante, y lo que quiere marcar aquí la Biblia es que la resurrección es un tema relevante de lo que nosotros creemos. Uno de los más grandes miedos del ser humano a lo largo de la historia ha sido el miedo a la muerte. Al ser humano, muchas de las cosas más atroces que ha hecho la humanidad han sido a causa del miedo a morir. El ser humano no sabe qué sigue después de la vida. Y el mensaje de Cristo y el mensaje que nosotros predicamos es una esperanza, porque esta vida es pasajera y hay algo más allá de eso. No sé qué quieras decir sobre eso, Vicente. Sí, a mí llama mucho la atención. Vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, esto quiere decir de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice aquí, resucitarán primero. Es bien interesante que sobre el tema que tú hablas, ese temor de la gente a lo que sigue, a lo que viene, pues ese en un sentido es un temor fundado, porque ciertamente si una persona muere, como dice ahí, sin Cristo, o si la fe en Jesucristo no fuera real y Cristo no hubiese resucitado, pues las personas estaríamos en nuestros pecados. Y el resucitar, o más bien dicho, el morir en nuestros pecados, nos lleva a eventualmente tener que enfrentar el juicio por lo que en nuestra vida hicimos incorrectamente. Sin embargo, como dice aquí, Dios resucitará a los muertos en Cristo primeramente. Está hablando que las personas que tenemos fe en que Jesucristo resucitó, así como leíste, la muerte entró en un hombre, entró a la humanidad por un hombre que fue Adán, cuando Adán pecó. Así Cristo, que nunca pecó y que murió por nosotros en la cruz, cuando Él resucita, todos tenemos ese acceso a resucitar a la vida eterna. Así es, fíjate que lo interesante es cómo Jesús, y es por medio de Jesús que tenemos la respuesta a lo que teme el hombre en la vida. Así es, Luis decía que si tú estás en un cuarto y tienes una llave, y en ese cuarto hay 4 puertas, y esa llave no abre ninguna puerta, lo que significa entonces es que esa llave es de otra puerta. Así nuestra vida, de muchos de nosotros, hay un sentimiento de eternidad en nuestro corazón. Y de hecho por eso el hombre siempre ha buscado qué hay después de la muerte. Los aztecas hablaban sobre el inframundo, y todas las civilizaciones tienen algo que decir sobre qué hay después de la muerte, pero Cristo es el único que nos trae una esperanza de vida. Amén. A la muerte. Así y ahí es. En 1 Corintios es lo que podemos ver que hay un ser humano terrenal que somos los que estamos acá. Pero Dios habla que también hay un espíritu dentro de nosotros. Y es esa parte espiritual
que es del cielo y que es esa parte espiritual la que anhela o tiene este deseo de eternidad, esta sensación de eternidad, porque esa parte de nosotros es eterna. Esto al fin y al cabo se va a ir, se enferma, se avejenta, se nos cae el pelo, no, nos pasan un montón de cosas, pero hay algo en nuestro interior que sabemos que es eterno. Y Jesús es la esperanza para eso. Exacto, es interesante ahorita que lo comentas. Yo tengo un conocido, tengo un pariente que mucho tiempo él rechazaba todas las cosas de Dios. Él decía, yo no creo en Dios, yo no creo en nada de eso. Ahora, por este tiempo que hubo lo de la enfermedad del COVID, él se vio muy afectado por esa situación. Y recuerdo que me platicó porque me mandó un mensaje y me dijo, ¿sabes qué? Estoy teniendo muchos problemas. Y le dije, ¿qué es lo que te pasa? Dice, me voy a dormir, me voy a descansar. Dice, y cuando estoy durmiendo, queriéndome dormir, como él pasó por la enfermedad muy grave, dice, de pronto me despierto y se me viene a la mente la idea de decir, ¿qué tal si me duermo y ya no despierto? ¿Qué sigue después? Y tenía mucho temor, y yo recuerdo que yo le aconsejé y le dije, mira, ponte a cuentas con el Señor. Tú has oído hablar del Evangelio, tú has oído hablar de Jesucristo. Ponte a cuentas con el Señor para que puedas tener, como dice aquí, la esperanza. Porque la diferencia entre el creyente y el no creyente es la esperanza de la resurrección a la vida eterna. Porque aquí es lo que nos habla Tesalonicenses, versículo 18 dice, por tanto, dice, alentaos los unos a otros con estas palabras, hablando de los que resucitarán en Cristo Jesús. Así es, y lo interesante es que el mensaje de Cristo estaba muy enfocado a la vida eterna. Amén. Porque pues obviamente imagínate que Jesús hubiera venido a darnos un mensaje de la tierra, se hubiera quedado muy corto. Claro. Hay algo más allá, algo que es eterno. Y ese es la esperanza. Ahorita que vivimos en estos tiempos donde hay mucho miedo a la muerte, durante la historia de la iglesia ha vencido, los cristianos hemos vencido el miedo a la muerte porque confiamos en una eternidad. Amén, es cierto, es cierto. Es muy cierto eso que dices. Hablando de Jesucristo, yo escuchaba el otro día una persona que explicaba, hay gente que dice, ¿por qué predican del infierno? ¿Por qué hablan de la condenación? ¿Por qué hablan de esos temas? Y una persona decía, como hablando tú del mensaje de Jesús, la persona en la Biblia que más habló del infierno fue Jesucristo, porque a eso vino Él al mundo, a salvar a las personas para que no tengan que ir al infierno, para que por medio de Él puedan ir al cielo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Amén. Y es la esperanza que al mundo le falta en un mundo con miedo. Así es. Ahí en Primera de Tesalonicenses también marca algo bien interesante la Biblia. Y lo que nos dice es que así este cuerpo que tenemos, ¿verdad? Que a veces se enferma, que engorda, baja de peso, etcétera, etcétera, y que sufre tantos cambios en nuestra vida, no es el cuerpo con el que nosotros vamos a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos enseña es que este cuerpo es corruptible y es pasajero, pero Dios nos va a dar un cuerpo incorruptible, eterno, donde no va a haber ni sufrimiento ni enfermedad. Entonces nos habla esta parte que vamos a ser completos, esta nueva naturaleza que inicia cuando tú y yo rendimos nuestra vida a Cristo y somos transformados en una nueva criatura. Esa transformación va a ser completa cuando estemos en el cielo junto con Él. Pues mira, vemos también en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, dice así: y al hombre dijo, hablando de Dios, diciéndole a Adán, dice, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y hasta aquí vemos al Señor mostrándole al ser humano las consecuencias de sus pecados, cómo lo que era fructífero, lo que era fácil de hacer, se vino y se complicó y se hizo difícil a raíz del pecado. Pero lo interesante es el versículo 20 que le dice, y versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, dice, porque de ella fuiste tomado
pues polvo eres y al polvo volverás. Es como tú dices, este cuerpo carnal es pasajero. Ahora sí que como consecuencia del pecado de Adán y por el pecado que todos nosotros igualmente hemos cometido a lo largo de nuestra vida, este cuerpo va a morir. O sea, la paga del pecado es muerte. Este cuerpo se está desgastando, se va destruyendo. Y como dice aquí, al polvo somos, porque fuimos tomados del polvo y al polvo volveremos. No va a haber, por lo menos hasta antes de la venida del Señor, no va a haber nadie que se escape de este proceso. El único que se escapó hasta ahorita fue Jesucristo, porque Él resucitó para vida eterna. Así es. Exactamente, entonces lo guapo no va a ser para siempre, ni lo feo va a ser para siempre. Así es. Al final del día polvo somos y en polvo nos vamos a convertir, ¿no? Y es algo, el ser humano ha hecho muchas cosas por el miedo a la muerte o por decir que esta vida es todo lo que hay. Sí. Y lo que la Biblia nos enseña es que hay algo más. Hay algo más, sí. Así es. Lo vemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 3, nos dice así, dice: cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levante a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor de las calles. Dice: antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este es un libro muy bonito, es un libro, es una poesía, es un libro que fue escrito de manera poética y está describiendo pues lo que estás diciendo, la decadencia del cuerpo humano, cuando ya no vamos a poder comer bien, cuando ya no vamos a ver bien, cuando empecemos a tener debilidad en nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo empiece a decaer, la cadena de plata se quiebre, que es la que une nuestro espíritu a nuestro cuerpo, y dice: y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, y el hombre vuelva al polvo. Así es. Al final del día habla diría en Eclesiastés mismo, vanidad de vanidades. Amén. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Así es. Esta vida es pasajera. Y ahí en la Biblia también, en 1 Tesalonicenses, Dios nos habla y dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos habla ahí es que, como lo hemos visto a lo largo de este estudio, es que somos algo más que el cuerpo que tenemos, claro, o que vemos. Somos espíritu y alma, y es nuestro espíritu, es nuestra sensación de eternidad que hay en nuestro corazón, lo que nos llama, o la esperanza o la desesperanza que tenemos ante la muerte. Y el cristianismo tiene mucho que ver sobre la forma en cómo nosotros tenemos esperanza en ese momento en donde para muchos no la hay. Exacto. Sí, porque eventualmente el cuerpo va a ser destruido, pero el alma tiene que ir a enfrentar la consecuencia. Si hemos vivido y hemos muerto en nuestros pecados, dice la Escritura que enfrentamos un juicio, y lamentablemente las consecuencias de ese juicio pues es la condenación eterna. Pero si en Jesucristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos sido lavados de ellos, entonces tenemos la esperanza de que vamos a ser resucitados en el día postrero, como dice, unos para gloria eterna, para gozo eterno, pero otros para confusión eterna, ¿verdad? Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, en el versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Dice: como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa alma morirá. Dios es dueño de todas las almas. Dios es dueño de todo. Dice la Escritura que todo lo que está debajo del cielo es de Él, ¿verdad? Pero el alma que pecare, dice aquí, esa es el alma que morirá.
Vamos a ver lo que dice más adelante. Dice, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, dice, este vivirá, dice Jehová el Señor. Dios exige que nos comportemos de una manera como a Él le agrada. Sí, es bien interesante cómo, por ejemplo, podemos ver obras como el Taj Mahal, que vemos un edificio fastuoso, impresionante, ¿no? Y al final del día es una tumba. Es una tumba. Y durante muchos años, durante muchas civilizaciones, los hombres han hecho tumbas majestuosas para preservar el recuerdo de la grandeza que tuvieron en vida. Así es. Pero lo que la Biblia nos enseña es que, y no nada más la Biblia, la filosofía popular dice, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Y lo que quiere decir es que por más que construyan, por más que hagas, al final del día, mueres una sola vez y después el juicio. Y en los momentos como estos en los que vivimos, donde la muerte está presente, o sentimos que la muerte está más presente, porque la muerte, dice que hay 2 días en nuestra vida que no vivimos completo: el día que nacemos y el día que morimos. Y la muerte es una de las cosas que son naturales a la vida, pero que el hombre siempre ha tenido miedo, porque ese sentimiento de eternidad le hace pensar que debe de haber algo más. Nosotros como creyentes tenemos una esperanza. Hay una esperanza por la cual podemos afrontar el sufrimiento, la enfermedad y el dolor, sabiendo que esta vida no lo es todo, que este es solo un paso y hay una eternidad. Hay un mejor lugar al lado de la presencia de Jesús. Amén, amén, amén. Y en esa confianza nosotros vivimos. Así que en un mundo que tiene miedo, el mejor reflejo de quién es Cristo es que nosotros como creyentes vivamos una vida libres de la muerte, porque la misma Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo ya venció y tú y yo podemos enfrentar la muerte sabiendo que nuestro destino está asegurado. Amén. No por obras, sino por una cruz donde el Hijo de Dios derramó su vida por amor y salvación nuestra. Y en esa esperanza, en medio de un mundo de muerte, nosotros podemos salir victoriosos. Amén. Y con eso queremos terminar el estudio de hoy, esperando que haya sido de bendición para sus vidas. Nos pueden buscar en todas las redes sociales y vamos a orar para terminar diciéndole: Señor, te damos gracias. Gracias porque la muerte no tiene control sobre mi vida. No es el miedo a la muerte la que define mi camino, ni mis pasos, ni mis decisiones. Lo que define el destino de mi vida es la esperanza eterna que tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, y enséñanos a ser creyentes, Señor, que confíen en medio de un mundo de muerte, que la esperanza es Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén.